Vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, pero antes el versículo 18 que veis dice, por tanto, alentaos, porque va unido, hace estas separaciones que hacen en la división de los textos, por tanto, alentaos, otra vez la importancia de la congregación de los santos, ¿no? Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, hermanos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea, mira hermanos lo que dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, ¿qué dice? Vivamos juntamente con Él. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos siempre. El fin, el objetivo, el propósito es que vivamos con el Señor Jesucristo. Porque Él sí vive con nosotros, como nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él quiere, no religiosos, tradicionalistas, vacíos, huecos. Él quiere hombres y mujeres que anhelen, que deseen, que suspiren, que vivan, que luchen, como Josué, para vivir con Él. Por lo cual, dice, ¿qué es lo que queremos hacer esta mañana, hermanos? ¿Pensáis que es solo mi labor desde aquí como predicador? No, es de todos, como dice a continuación. Por lo cual, animaos, hermanos, animaos unos a otros y edificaos. No el pastor, los ancianos o los diáconos, no todos, hermanos, todos, como veremos luego, todos. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Dice a esta preciosa iglesia de Tesalónica, que era una preciosa y fiel iglesia. Dice, se convirtieron, dice en el primer capítulo, de los ídolos al Dios viviente para servir al Dios vivo y verdadero. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos, así como lo hacéis. Ellos lo estaban haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, dice el apóstol, este gran teólogo, pero este gran pastor que era el apóstol. Os rogamos, hermanos, os rogamos que que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Recordáis el devocional de ayer? Dice, detente y da gracias. Gracias porque abre los ojos. Gracias porque respira. Gracias porque puede gozar de las bendiciones de Dios.
¿Recordáis el devocional de ayer del Pastor Tripp? Gracias en todo. Tantas cosas buenas que nos da el Señor. Cada día desde que abrimos los ojos, que no somos tantas veces conscientes de todas ellas. Detente, piensa, medita, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, lo que se predica, lo que se enseña. No menosprecies la palabra de Dios. Examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. A todos los santos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Hasta aquí esta palabra del Señor. Qué preciosos himnos hemos cantado, ¿verdad? Que elevan. Como decía, en ningún otro lugar podremos recibir las bendiciones que recibimos aquí, en la iglesia, como pueblo de Dios. Como decía Amador, daba gracias por este año que ha pasado, que está pasando, que todavía no ha pasado. Todavía nos faltan unos pocos días. Pero hasta aquí nos ha guardado el Señor. Y el título de esta meditación, si habéis visto el boletín, es Prioridad para el nuevo año 2025. Prioridad para el nuevo año 2025. Yo añadiría, creo que deberíamos añadir a este título, tal vez es incompleto, prioridad para el nuevo año 2025 como cristianos. Como cristianos. ¿Qué significa la palabra prioridad? Prioridad. Se refiere a la importancia o preferencia que se da a algo en relación con otras cosas. En la vida tenemos que hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más prioritario? Implica que entre varias tareas que tenemos que realizar, responsabilidades personales, familiares, laborales, sociales, muchas responsabilidades, ¿verdad? Implica que entre varias tareas y responsabilidades o necesidades, una es considerada más importante que otra. ¿Qué es lo más importante? Más importante o urgente y por lo tanto debe atenderse primero. Podemos decir que prioridad es el estado de ser primero en importancia, urgencia o necesidad. Prioridad. ¿Os suena algo, hermanos, hermanas? ¿Suena algo? Está claro que la Escritura nos habla de las prioridades de la vida. De las prioridades de la vida. Y es fundamental, vital, que pongamos la vida en el orden en que Dios nos enseña en su palabra que debemos ponerla. Por tanto, creo que, bueno, como sabéis, cuando termina un año y empieza otro, se suele hacer como un balance, ¿no? Sería bueno hacer balance de cómo ha ido ese año y en ese aspecto de prioritario, qué importancia le hemos dado, qué cosas hemos puesto en primer lugar, qué cosas son las que realmente son para nosotros vitales, fundamentales. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestra prioridad? Como decía
la Escritura nos habla de esas prioridad o prioridades. Como hemos visto, aunque no utilice la palabra, el término, en Josué podemos deducir perfectamente, o como dice el Señor a sus discípulos, no os afanéis pues diciendo, los días que vivimos, que nos hablan del primer mundo, de abundancia, de tanta... y es cierto que el Señor, vuelvo al devocional de ayer, nos bendice de tantas maneras. Otra cosa es qué uso hacemos de las bendiciones nosotros. Pero en términos generales, dice el Señor Jesucristo, hablando de cosas vitales, porque habla de cosas vitales como la comida, ¿verdad? Como el vestido, cosas que son necesarias para vivir, ¿no? Pero el Señor dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, es interesante, buscan estas cosas. Por eso decía, prioridades como cristianos. Porque a veces, como le ocurría a Asaf, ponía su mirada, ¿verdad?, en los incrédulos, en los que se rebelaban contra Dios, que todo les iba bien, que todo les sonreía, que vivían en abundancia, y él, que quería ser fiel, era una lucha, un conflicto constante y permanente, ¿verdad? Pero la diferencia que quieren y que buscan los cristianos es completamente diferente del mundo. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas. No hay que buscarlas, comer, beber, vestir, claro. Pero hay cosas que son más importantes. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Aquí ya vemos la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, o sea, no os preocupéis, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Busca primero el reino de Dios. Pero claro, uno puede pensar, hay que recluirse en un monasterio y estar todo el día leyendo y todo. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, busca primeramente el reino de Dios. No significa recluirse en ningún lugar y apartarse del mundo. Significa cumplir con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades, partiendo de los principios y valores de amor a Dios, obediencia a Dios y confianza en Dios. Eso es lo que le dice el Señor a Josué. Hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 1 de Josué, los versículos 6 al 9, cuando el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál era la prioridad de Josué en esa obra que Dios le ha encomendado? Requiere recluirse en un lugar, requiere abandonarse porque Dios lo hará. Dios nos da dones, nos da capacidades, 1, 2, 3, 4, 5, y nos pedirá cuentas por lo que hemos hecho con esos dones. A Josué le pide que lleve al pueblo a la tierra prometida. A Moisés, que se creía insuficiente, le pidió que sacara a Israel de Egipto. Y Moisés decía, ¿quién soy yo? Torpe de palabra, incapaz, imposible. Pero es que te lo pide el creador de los cielos y la tierra. Te lo pide el que te ha dado la vida y los dones. Esa es la prioridad. Que tú hagas la obra que Dios te ha dado como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como ciudadano de la sociedad. Dios te pide que hagas cada cosa en la vida, pero con Él, como sigue diciendo. Y eso es lo importante. Mira lo que dice. Sería bueno que siguieseis la lectura. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Lo dice el Señor, no lo dice Josué. Y te dice, Señor, tú harás esto. Tú te has casado, tú tienes hijo, tú tienes esposo, tú tienes esposa, tú tienes que hacer eso que el Señor te enseña en tu palabra.
como ha leído Amador en el capítulo 6 de Deuteronomio. El Señor nos dice el camino que debemos andar con Él. Y la prioridad es andar ese camino con Él. Busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es amor a Dios, es obediencia a Dios. Y es lo que se desprende de este pasaje de Josué. Esfuérzate. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos podemos tumbar y el Señor lo hará? No. Significa que uses la inteligencia, la capacidad, los dones que Dios te ha dado. Y Dios lo va a hacer. Es Dios quien lo va a hacer a través de ti. Como tenemos en toda la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento, tantas y tantas manifestaciones del poder de Dios obrando a través de sus siervos. Pero tú esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer que conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes, busca primeramente el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Es su palabra, es la manifestación de su voluntad. Para ti como hijo suyo, en el lugar que tienes en la vida. Solamente esfuérzate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que lleves a cabo la obra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Busca primeramente el reino de Dios. Nunca se apartará de tu boca. Es el libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él. Meditarás, ¿recordáis, hermanos? La reflexión que os hice en cuanto al tema de la meditación, también había un devocional que decía, no meditamos lo suficiente. No se trata de leer, ya he hecho la lectura, ya estoy, ya me puedo ir, tranquilo. Y así van muchas veces las cosas, ¿no? No se trata de hacer una lectura, se trata de profundizar y de meditar y de reflexionar en lo que Dios nos dice en su palabra, que es trascendental para nuestras vidas. Trascendental para nuestras vidas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No necesitas estar recluido, no necesitas estar en la iglesia 24 horas. La iglesia es la creación de Dios, es la manifestación. Ahí está pensando, pero ¿qué hay? ¿Qué hay que te pueda impedir que en toda la labor que tú realizas, en cada día de tu vida, tú estés pensando? Me venía a la mente aquellas palabras preciosas del capítulo 17 de Hechos, cuando dice el Señor, Él no habita en templos hechos humanas, como si necesitase de algo, porque Él es ¿qué? Quien da vida, aliento y todas las cosas. Él es quien da vida, aliento y todas las cosas. O sea, esa conciencia de lo que estamos recibiendo, de lo que somos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos ha dado vida cuando estamos muertos en delitos y pecados, y Él nos sigue dando vida, aliento y todas las cosas. Si tú abres los ojos, si tú respiras, es porque Dios te está dando esa vida. Y Dios te está dando cantidad de ocasiones para que veas esa gracia. Si tú te estás alimentando, por eso necesitas, como dice, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando busques, como dice el Señor a los discípulos, primeramente el reino, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. No hay un lugar donde tú estés, donde tú puedas ir o donde tú te quieras ocultar que el Señor no esté contigo. Es tremendo, hermanos. Igual que es tremendo de forma negativa convertir esta fe y esta vida que hemos recibido en algo rutinario, en algo tradicional, en algo cultural, y que realmente no se manifieste esta realidad que Dios nos muestra en su palabra. Esa vida auténtica, Moisés, Josué,
los discípulos, que le llegaron a decir, ¿queréis iros? ¿Queréis iros? Decía, somos poquitos. Sí, ojalá estuviera esta iglesia llena de corazones ardiendo y apasionados por el Señor. Pero no es el número lo que importa. Yo con mi esposa, teniendo un devocional en nuestra casa, cantando y alabando al Señor, sentimos el cielo, sentimos la presencia de Dios, sentimos cómo hemos llegado hasta arriba, sentimos que no quisiéramos que se acabara ese momento. Somos dos, ella y yo y ella. Y aquí somos 10, 20, 30, 40, ¿qué importa? Aquí lo que importa es que Dios está hablando y el caso que tú hagas a lo que Dios te está diciendo y cómo tú reacciones a lo que Dios te está diciendo. Y si puedes entenderlo, tengas la edad que tengas, empieza a esforzarte, como dice el Señor. Empieza a esforzarte para vivir en ese camino precioso de vida que el Señor nos da. Lo que le dice el Señor a los discípulos, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Los gentiles buscan esas cosas, se afanan, se matan unos a otros, se odian unos a otros, se pisotean unos a otros. Normal para la naturaleza caída, pero nosotros no somos como los gentiles. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es con todo el tiempo de diferencia de uno al otro, el mensaje es el mismo, el Señor está contigo. Busca primeramente, no te agobies, busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué dice que no luches, que no tengas ilusiones? Claro que no. Claro que no. El Señor te pone ahí. Vuelvo otra vez al devocional de ayer, con montones de bendiciones. Y lo triste es que las desaprovechamos. Lo triste es que no las disfrutamos. ¿Cuántas bendiciones de Dios no disfrutamos? Porque ni somos conscientes, ni las valoramos, ni las apreciamos. Algunos dicen, sí, podemos quejarnos a Dios. ¿Podemos quejarnos a Dios de qué? ¿De qué nos vamos a quejar a Dios? Sí, me remito al Salmo 103. No nos paga conforme a nuestros pecados. Si yo merezco lo peor de lo peor. Si no nos paga conforme a nuestros pecados, si ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que temen. ¿Quejarse de qué? Si el Señor solo te da bendiciones, aún en la tragedia de una muerte por Él, como vemos en la historia, como vemos en Esteban, como vemos en aquellos que han muerto por el Señor, llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, perdonando a sus enemigos, como hace Esteban. ¿Puede haber peor situación que esa? Morir lapidado, apedreado hasta el último suspiro y decir, Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. ¿Quieres ser como Esteban? Es más, ¿quieres ser como el Señor Jesucristo, que estando en la cruz dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? Vamos a ver algo de eso al final, porque esa es otra de las grandes bendiciones que tenemos. Es que es tan maravilloso, es que es tan grande, es tan imaginable, como dice el salmista Salmo 100. No, lo alto es, no lo puedo entender, es demasiado maravilloso para mí. Por eso medita, reflexiona. Porque no hay mejor tiempo que el que puedas vivir con el Señor y para el Señor, aunque todo es para Él. Mira la invocación que ha leído Amador del Salmo 34 de David. Esa es la expresión de nuestra vida. Bendeciré al Señor, ¿cuándo? En todo tiempo. Estaba siendo perseguido. Es cuando disimula delante de Abimelech que estaba mal para que no lo reconociesen. Estaba pasándolo mal.
Pero dice David, bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Sea cual sea la circunstancia, en la salud o en la enfermedad, en la tristeza o en la alegría, pero bendeciré al Señor, como dijo Job, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Cuando tú conoces a ese Dios, ¿tú qué quieres? Sea el nombre de Dios bendito, sea Dios honrado y glorificado y ensalzado. Esa es nuestra gloria, cantaré y entonaré salmo, eso que envío cada semana. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cantaré y entonaré salmos, esa es mi gloria, esa es mi bendición, ese es mi privilegio, podernos unir en alabanza y adoración a Dios. Bendeciré a Jehová todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Claro, y en todas sus bendiciones que nos da. Lo oirán los mansos, el testimonio que eso significa para los que nos rodean, ¿verdad? Ver que cualquiera que sea nuestra situación, estamos llenos de gozo en el Señor, llenos de confianza en el Señor, llenos de alegría en el Señor. Hermanos, el que habla desde aquí, creo que estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios. No es el ejemplo que tenéis que seguir. Porque como había dicho alguna vez, dijo el pastor que apreciábamos y amábamos mucho, director de la misión IMF, pastor Daniel Weber, que conoce mi familia porque viene muchas veces a casa. Y era precioso, un hermano precioso, y un gran predicador, un gran conocedor. Y un hermano decía, señor Weber, ¿cómo me gustaría ser como usted? ¿Cómo me gustaría ser como usted? Y le dice el hermano, dice, si estuvieras una semana en mi casa conmigo, no dirías eso. Porque esa es la triste realidad, ¿verdad? Aquí no nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando al Señor y su palabra. Ojalá todos debemos ser ejemplos, por supuesto que sí. Somos luz y sal del mundo, por supuesto que sí. Pero es al Señor al que tenemos que imitar y mirar. Y eso lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, hermanas, ¿cuáles son nuestras prioridades para este nuevo año? Hagamos examen de conciencia. ¿Cuáles son nuestras prioridades para este nuevo año? Como hijos de Dios, los gentiles buscan esas cosas. La gente busca esas cosas. Qué bendición es saber que esto que llamamos Biblia en la palabra de Dios y que se puede constatar cada segundo. La palabra con la realidad de la vida, con nuestra realidad, con nuestra vida, con la vida que nos envuelve, nuestras propias familias, las luchas, los conflictos, con el mundo que nos rodea, las luchas, los conflictos. Pero ese es el camino, la verdad y la vida. Y cuando el Señor le dijo, ¿queréis iros? A sus discípulos, porque muchos se iban. Y el Señor dice, y Pedro le dijo en nombre de todos, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Hermanos, ¿has encontrado otro lugar que haya palabras de vida? ¿Lo has encontrado? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que le decimos al Señor? Como hijos de Dios no podemos enfocar la vida para este nuevo año como el mundo. Un mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Qué te da? ¿Qué te transmite? ¿Qué te comunica el mundo? La Escritura establece un claro contraste, diferencia. Dice, Señor, los gentiles buscan esas cosas. Y también vemos este pasaje de Tesalonicenses, ese contraste que hace el Señor entre su iglesia, entre su pueblo. Como he dicho más de una vez, hermanos, nuestra fe es fe que nos da el Señor cuando estamos muertos en delitos y pecados, fe que nos da el Señor.
que no es una fe ciega, que es una fe que tiene los ojos muy abiertos y que por la obra del Espíritu que nos guía a toda verdad, conocemos que eso es la verdad y que no hay otra verdad. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano amador que tiene 92 años ya, ¿has escuchado otras palabras en tu vida que pueden dar sentido a tu existencia, que pueden dar gozo, paz y alegría y esperanza? ¿Has escuchado otras palabras? Aunque vivas 1000 años, no las escucharás, porque no existen, no hay. Por eso, hermanos, la prioridad en este año que va a empezar, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios, busca a Dios. No te apartes, como dice a Josué, ni a derecha ni a izquierda. Todo, de noche y de día meditarás en su palabra. Busca a Dios. No hagas de tu fe una religión vacía, hueca, sin sentido, tradicionalista. Haz algo que realmente te llene de la presencia de Dios, te llene de paz. La paz, dice Pablo a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mira lo que dice en Tesalonicenses, ese contraste que hace, versículo 2 y luego del 4 al 8. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La carta a los tesalonicenses, como sabéis, habla de la venida del Señor Jesucristo y la preparación a la iglesia y a las otras iglesias para esa venida. No durmáis, no durmáis. El Señor viene, no sabemos el día y la hora. Están preparados, estamos preparados. Y lo importante que dice aquí es que lo sabemos. Dice, porque vosotros sabéis, otros no. Por tanto, otros no pueden vivir como vosotros, pero vosotros sabéis perfectamente, dice Pablo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, versículo 4 al 8 ahora. Mas vosotros, otra vez, hermanos, no estáis en tiniebla. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Lo que estamos diciendo, tenemos la luz y el conocimiento de la palabra de Dios. No estáis en tiniebla, hermanos. Los otros están en tiniebla. Por tanto, lo que hagan los otros no me incumbe, no me importa. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros, otra vez, vosotros, nos habla a nosotros, a su pueblo. El pueblo, vosotros tenéis ese privilegio, vosotros tenéis ese conocimiento, porque vosotros, versículo 5, sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, que no son del día, que no tienen la luz, que no tienen el conocimiento. Versículo 6. Por tanto, veis el contraste ahí entre nosotros, los que sabemos, los que conocemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, y los que no la saben. Hermanos, tiene que haber una diferencia. Hermanos, las prioridades no pueden ser las mismas de los que están en tinieblas y los que estamos en la luz. No pueden ser las mismas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos nosotros, los que sabemos, como los demás que no conocen, sino velemos, seamos sobrios. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, otra vez, nosotros, hermanos, se refiere a ti, a mí, si crees en la palabra de Dios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Busquemos primeramente el reino de Dios, seamos sobrios. Miremos cuáles han de ser nuestras prioridades. Pensemos. Porque como le dice el Señor a Josué, todo será bendecido. Nuestras vidas serán bendecidas. Nuestras familias serán bendecidas. Nuestros negocios, nuestros trabajos. No quiere decir que no habrán problemas, dificultades, claro que sí. Pero aún ahí podremos experimentar la presencia, el descanso y la confianza en el Señor.
Porque el Señor siempre... No tuvo problemas Josué, claro que tuvo problemas. No tuvo problemas Moisés, claro que tuvo. No tuvo problemas Pablo, claro que tuvo. No tienes problemas tú, claro que tenemos problemas. Pero ¿desde dónde enfocas esos problemas? ¿Desde qué prioridad enfocas esos problemas? ¿Qué es lo que pones primero ante esa situación difícil que puedes estar atravesando? ¿Es al Señor? No os afanéis por nada. Habla de cosas vitales, comida, bebida, vestido, cosas vitales. Pero de eso dice el Señor. No habla de tonterías, habla de cosas vitales. Pero ni eso, porque tu Padre sabe lo que tú necesitas. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Y tu Padre te ama tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti en la cruz del Calvario. ¿Vas a dudar? Hermano, me cuesta mucho poner en práctica lo que os estoy diciendo. Tal vez cuesta creerlo, ¿verdad? Porque hablas, claro, por la gracia de Dios. Porque no me predico a mí, predico la palabra de Dios. Pero es mi lucha de cada día. Poner en práctica lo que el Señor me muestra en su palabra. No afanarme, no angustiarme, no inquietarme. Pero ese es el llamado. No os afanéis. No os afanéis. Los creyentes tenemos, versículo 8, una maravillosa esperanza ahora y un maravilloso presente y bendición de poder ser de bendición para los que nos rodean. Versículo 14 y 15, la segunda parte del capítulo 5. Cosa difícil en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Tiempos de hedonismo, todo el mundo busca su placer, tiempo de ególatra, busca su propio interés, su propio beneficio, todo les resbala, pasan de todo, a veces hasta de la propia familia, hasta el afecto natural se pierde, dice el apóstol Pablo en los últimos días. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira que lo dice el versículo 14 y 15. Qué privilegio, qué bendición puede ser de ayuda y bendición para los que nos rodean, ¿verdad? Si podemos dejar de pensar en nosotros mismos como el centro del universo, tal vez seamos capaces de poder ayudar a los demás, de ser de bendición mutua los unos para los otros. Versículo 14 y 15. También os rogamos, hermanos, dice Pablo, en este tiempo de espera de la venida del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Este es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Es la antítesis totalmente. Es lo opuesto totalmente. Y cada día más. Porque antes del siglo de las luces, llamado, ¿verdad? Antes, cuando las sociedades eran teocéntricas, equivocadas o no, pero eran teocéntricas, todo el mundo creía que había algo, que había un Dios, se llamase como se llamase, pero había un temor, había algo, una conciencia. Pero a partir de entonces, esta sociedad se ha vuelto antropocéntrica, el centro ya no es un Dios que puede existir, es el hombre, es el rey de la creación, es el intocable. Y eso ha descendido tanto, que cada ser humano casi se ha convertido en un Dios. Él, su criterio, su palabra. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿A quién pertenecemos, hermanos? ¿A los que animamos o los que necesitamos ánimo? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los débiles o los que ayudan a los débiles? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Y eso nos habla
nos habla de la iglesia, nos habla del cuerpo de Cristo, nos habla lo que empezaba diciendo, la importancia que tiene la iglesia para el cristiano. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, capítulo 20 de Hechos. Miembros los unos de los otros. En el que, en ese buscar primeramente el reino de Dios, debe imperar el fundamento de lo que es la fe cristiana. Y todo depende de eso. Muchas veces los amadores se resumen también de Mateo 22, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo. Busca el reino de Dios y ama a tu prójimo y ayuda a tu prójimo. Busca el reino de Dios y ama a tu prójimo y sé de bendición para tu prójimo. ¿Somos de bendición para la iglesia? No sé si alguien va a escuchar este mensaje después, que si se pone ahí en las redes o se pone en el grupo de la iglesia. ¿Eres de bendición para la iglesia? ¿Por lo menos lo deseas? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo importante que eres para la iglesia? ¿Eres el pie en vez de la cabeza o del ojo? ¿Qué dice el Señor? ¿Tirar la cabeza a los pies no te necesito? ¿Quién no necesita a quién? ¿Quién no necesita a quién? A lo largo de estos 50 años y los muchos años que llevo predicando en este púlpito, me habéis oído decir, hermanos, os necesito. Mira lo que dice Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Nada fácil. Versículo 12 y 13. Nada fácil. Cuando conocí el Evangelio a los 17 años, y tenía la vocación desde los 8 años, y tenía ese sentimiento de ser un pastor un día, y decía, imposible, veía aquel hombre allí, aquel hombre en aquella tarima, en aquel púlpito, aquel hombre que me abrió por la gracia de Dios los ojos y vi la gloria de Dios y la salvación en Cristo. Es imposible, ese hombre es un santo, ese hombre es... Esa es la impresión que uno se puede llevar, y a veces que uno tal vez sin querer puede transmitir cuando tú hablas de la verdad de Dios, no de la verdad tuya ni de ti. Por eso nos necesitamos, hermanos, nos necesitamos. La iglesia tiene que vivir como tal, como cuerpo de Cristo, para ayudarnos los unos a los otros. También os rogamos, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos con cariño, con amor, con paciencia, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amor a Dios, amor al prójimo, para la bendición personal, familiar y eclesial, y para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por este privilegio tan grande que difícilmente podemos apreciar y valorar en toda su amplitud y dimensión. Por eso te pedimos que nos ayudes tú, Señor, que abras nuestra mente y entendimiento, que nos hagas entender, Señor, la importancia de lo que tú has hecho en nuestra vida, dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, para que andemos, como nos dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso no lo podemos hacer sin ti, Señor, pero contigo podemos decir, como tu siervo, el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ti somos perfectos, somos santos, porque
Él, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu infinita bondad y misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y guardado. Gracias porque sentimos el abrazo del Padre al Hijo pródigo, ese abrazo lleno de amor, de ternura, de compasión, de perdón. Gracias porque sacaste nuestros pies del lodo y los pusiste sobre la roca, y un cántico nuevo en nuestros corazones. Gracias por este tiempo, por esta mañana. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, desde el más pequeño al más grande, que hemos podido escuchar tu palabra. Gracias por cada hermano que hoy no ha podido estar aquí entre nosotros. Bendícelos y guárdalos. Bendice esta iglesia. Provee de un siervo conforme a tu corazón, para que tú seas glorificado y esta iglesia sea edificada, sea fortalecida y sea bendecida. Porque te lo pedimos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.